Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria um sábado mais aqui juntos para poder estudar a palavra de nosso Deus e dar continuidade à série que estamos tendo em quanto ao santuário. Na semana passada nós estudamos um tema que foi o panorama general do santuário. Nós estudamos um pouco e miramos de que maneira estava estabelecido o campamento, não? Que estava separado por 3 tribos de cada lado, ¿no? Al lado, en los 4 puntos cardinal de la tierra tenía 3 tribus. Y entonces también nosotros fuimos avanzando y miramos los muebles que teníamos en el atrio. También después del atrio miramos cómo era para entrar dentro del lugar santo. Y las 4 cortinas que nosotros encontramos allí, que era el color azul, el color púrpura, el color rojo y el color blanco, el color lino fino, ¿verdad? Y cada uno de esos colores tenía una representación, tenía un significado. El color azul todos nosotros sabemos que simboliza la ley de Dios. El color púrpura era el color utilizado para la majestad. También el color rojo es un símbolo de la sangre de Cristo que nos limpia y nos purifica de todos nuestros pecados. Y el color blanco, que es la justicia de Cristo, la vestimenta que Cristo quiere poner sobre cada uno de nosotros. Y una vez dentro del lugar santo, nosotros encontramos 3 muebles. Al lado sur o a la izquierda, nosotros tenemos el candelabro. Al lado norte, nosotros tenemos la mesa de los panes, de la preposición o de la presencia. Y en el medio, en el centro del lugar santo, nosotros encontramos el altar de incienso. También pasando el velo, nosotros ahí llegamos a lo que es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo nosotros tenemos el arca del pacto, tenemos los querubines y dentro de la urna, ¿no? Dentro del arca del pacto, allí nosotros encontramos los 10 mandamientos, encontramos la vara de Aarón que floreció y también encontramos el maná. Sabemos que cada uno de estos emblemas, cada uno de estos muebles tiene un significado espiritual para nuestra vida. Y entonces, claro que no se puede presentar todo esto con un solo tema, sino que debemos separar por secciones. Y en el día de hoy, nosotros vamos a estudiar un poco la representación de lo que significa el campamento y vamos juntos a adentrar al atrio. Y dentro del atrio, allí entonces nosotros vamos a encontrar 2 muebles, que es el altar de sacrificios y también la pila o el lavacro, como llamamos, ¿no? Pero antes de esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos el capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículo 5, el apóstolo Pablo aquí nos viene hablando un poco de los servicios del santuario terrenal. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mis queridos hermanos, aunque el tabernáculo, que el santuario terrenal fue muy importante para el pueblo judío, pero a la vez para nosotros, porque nos trae lecciones muy importantes, Él no cumplió totalmente con su papel. Y Él no puede sustituir al original. Sabemos que el tabernáculo aquí Él es un simple modelo. Y entonces como modelo Él tiene que mostrar en verdad cómo es el original. Y entonces hoy nosotros vamos a ver algunos símbolos del tabernáculo, del santuario, ¿no? ¿Qué representaciones traen los símbolos aquí? Vamos a estudiar, pero antes de esto, nosotros debemos entender algo muy importante. ¿Por qué es que surge el sistema de sacrificios? No vamos a abrir por cuestión de tiempo,
Pero el sistema de sacrificios nosotros encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 3. Pero en el versículo 15 allí, nosotros encontramos el resultado del pecado. Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios. Dios había dado una orden para ellos para no comer del fruto prohibido, como todos conocemos y llamamos el fruto prohibido. Lamentablemente, nuestros primeros padres comieron. Eva fue engañada por Satanás, comió del fruto y consecuentemente entregó a su esposo, que no fue engañado, pero por amor a Eva decidió tener la misma suerte que Eva. Pero cuando nosotros vamos avanzando unos versículos más, Dios tiene que presentar la solución para el pecado. Pero antes de esto, Dios deja una sentencia. Y Dios le dice a la serpiente que le iba a poner enemistad entre la simiente de ella y la simiente de Dios. Y que la simiente de Dios iría a aplastar la cabeza a la serpiente. Sin embargo, la serpiente no se iba a quedar callada, no se iba a quedar quieta. Esta serpiente le iba a morder el talón o el calcañar de la simiente. Todos nosotros sabemos, con base en la Biblia, que la simiente aquí representa a Cristo Jesús. Y la mordida, el símbolo que tiene la mordida aquí, era la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero, ¿será que Satanás entendió cuando Dios pronuncia esta sentencia? ¿Será que Satanás le logró entender? Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que no. Satanás no logró entender, él no entendía quién era la simiente allí. Porque cuando nosotros avanzamos un poco más en el libro de Génesis, nosotros encontramos a dos hermanos, Caín y Abel. Bíblicamente, Caín era semejante a ¿quién? El primero de Juan nos dice que Caín era de su padre, el diablo, porque peca desde el principio, era un asesino, homicida. Caín era semejante porque tenía las obras del diablo. Nosotros miramos a Abel, que no. Abel tenía las obras de su padre, tenía las obras de Dios. Y entonces aquí Satanás ahora mira que un personaje es similar a él, con sus actitudes, con su manera de vivir, y el otro no. En este momento aquí Satanás piensa, bueno, veo que lo que Dios había pronunciado en el Edén, veo que se está cumpliendo acá, porque yo veo dos grupos, dos simientes acá, Caín y Abel. Entonces, ¿qué hace Satanás en este momento? Satanás levanta a Caín para matar a su hermano Abel. Cuando Caín mata a Abel, probablemente Satanás pensó, bueno, problema resuelto, maté la simiente, se acabó, no va a venir el Mesías, el que me va a aplastar la cabeza. Pero después Satanás se da cuenta de que no es así, porque viene otra simiente, Set, que era la imagen, la semejanza de su padre Adán. Y entonces Satanás empieza a darse cuenta de que en verdad la simiente nada más es que el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo es que Satanás logró llegar a la conclusión de que la simiente era Cristo Jesús? Simplemente analizando el sistema de sacrificios. Porque una vez que entra el pecado, automáticamente para el perdón de los pecados, ahora la familia humana debería hacer un sacrificio de animal, un sacrificio de cordero. Y entonces ahora Satanás estudia en el sistema de sacrificios, el sistema levita, aquí podríamos decirlo así. Él empieza a darse cuenta que en realidad la simiente aquí era Cristo Jesús, que el cordero está siendo representado por Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás ya no se levanta para matar a la simiente, sino que Satanás ahora trata de mezclar el linaje impuro con el linaje de Satanás. Y entonces podemos ver que Satanás casi tuvo éxito en esta imprenta de él. Que Satanás, si no es Dios intervenir con el diluvio, porque el corazón del hombre era como, continuo hacia el mal, ¿verdad? Así era el corazón del ser humano. El hombre pecaba, pecaba y pecaba, y solo pensaba en maldad y pecado. Y entonces ahora, ¿por qué razón es que el hombre llega a esta situación, a esta condición espiritual?
Simplemente nosotros encontramos la respuesta cuando la Biblia nos dice que los hijos de Dios miraron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas. Aquí los hijos de Dios no está hablando de los ángeles como muchos creen, sino que eran el pueblo, el linaje puro. Y al mezclarse con las hijas de los hombres, personas que estaban preocupadas con las cosas del mundo y sus placeres, el pueblo se mezcla. Pero Dios tiene que intervenir, envía el diluvio, y entonces al enviar el diluvio parece que todo se acaba, pero no es así, porque todavía queda uno de los hijos de Noé que tenía inclinaciones a la simiente de Satanás. Y podemos ver que el problema sigue. Después Satanás ahora lleva el pueblo de Dios cautivo, lleva el pueblo a la apostasía, entonces el pueblo va cautivo a Babilonia, y Nabucodonosor ya trata de cambiar los nombres de los jóvenes, trata de contaminar a los jóvenes con la falsa adoración, pero todo el momento podemos ver que el pueblo de Dios ahí se mantiene firme. Pero podemos ver que Satanás en toda la historia trata de mezclar, porque lo que Satanás quería era arruinar el nacimiento de la simiente. Vemos esto en Egipto también con el nacimiento de Moisés. Vemos eso después con el nacimiento de Jesús, cuando él insta al emperador a perseguir a todos los niños de 2 años para abajo para matarlos. Entonces podemos ver que Satanás a lo largo de la historia una vez intenta matar y después mezclar. Y es cuando él tiene más éxito, cuando él mezcla el pueblo de Dios con las personas que le siguen a él. Pero vamos avanzando un poco más porque el tiempo ya se nos gana. Y ahora nosotros vamos a ver qué representa el campamento. La pregunta que yo hago aquí en esta hora es: la solución para el pecado, ¿dónde, en qué parte del santuario se encontraba? ¿Dónde será que se encontraba? Vamos a dejar que la Biblia nos conteste dónde se encontraba la solución para el pecado. Vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias. La pregunta aquí es, mis queridos hermanos, ¿cómo es que Juan el Bautista se refiere a Jesús? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta manera es que Juan el Bautista se refiere a Jesús cuando lo ve por primera vez. Ahora la pregunta es, si nosotros fuéramos a separar aquí el campamento, ¿qué representa el campamento? El mundo. El campamento representa el mundo. Entonces, la solución para el pecado, por ejemplo, una persona cuando cometió un pecado, ella iba a cometer un pecado y entonces ella tenía que ofrecer un sacrificio. ¿Dónde estaba la solución para que ella fuera perdonada? En el campamento. Ella tenía que agarrar el corderito, venir caminando con el corderito, pasando por todo el campamento, la gente mirando, imaginando qué clase de pecado cometió esta persona, entrar en el atrio, poner sus manos sobre el corderito, sobre el inocente, confesar su pecado y entonces ser degollado. La solución para el problema del pecado no se encontraba en el lugar santo, no se encontraba en el lugar santísimo, no se encontraba dentro del atrio. La solución se encontraba en el campamento, y del campamento él entra al tabernáculo. Ahí más concretamente hablando del atrio. Vamos avanzando y vamos a ver otro texto. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Vamos a ver que algo interesante aquí es lo que sucede. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Miren acá, mis queridos hermanos, el propósito de Dios en construir el santuario, ¿cuál era? Habitar en medio de su pueblo. Ese era el propósito de Dios, esta era la meta de Dios, eso era lo que Dios quería.
habitar en medio de su pueblo. Y entonces aquí nosotros podemos ver que a principio esto se estaba cumpliendo. Dios estaba habitando en el medio de su pueblo, Dios estaba con su pueblo, pero eso no era lo suficiente para Dios. Dios quería algo más. Y ahora nosotros estamos encontrando aquí que Dios, el arquitecto principal del santuario, el que enseñó, que mostró a Moisés cómo se debería construir el santuario, ahora este Dios, Él viene al mundo. Él ya no quiere habitar en un tabernáculo allí, sino que Él quiere habitar en medio de su pueblo, en medio de su gente. Y esto nos queda más claro todavía. Vamos a volver al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. San Juan, capítulo 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Miren aquí que ahora nosotros estamos viendo que el apóstol Juan, o el profeta Juan, también lo podemos llamar así, cuando él empieza su carta, su evangelio aquí, él empieza de la siguiente manera: y en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, mis queridos hermanos, mira qué profundo amor, el amor de Dios aquí, porque Él deja su majestad para tomar la forma de un cordero, no una forma literal, sino una forma simbólica aquí. Y ahora Él viene para estar con su pueblo. Entonces, cuando Juan el Bautista señala ese, aquí está el Cordero de Dios, Él está hablando del Verbo, porque en el pasado el Cordero aquí era el Verbo que estaba con Dios y era Dios. Que algo impresionante esto, que para Dios no era lo suficiente estar viviendo en el lugar santísimo, sino que Él quería tener una relación más estrecha, más íntima, más cercana a su pueblo. Y entonces ahora este Verbo que estaba con Dios, que habitaba con Dios, que era Dios, y ahora este Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Mire qué extraordinario esto. El Señor, que habitaba en el lugar santísimo del santuario celestial, decide humillarse y venir y habitar en el campamento con su pueblo, porque Él tenía una misión. Y su misión, así como el Cordero, que era la solución para el pecado del pueblo, habitaba en el campamento, Cristo Jesús ahora tiene que tomar la naturaleza humana, hacerse un Cordero y habitar dentro del campamento para poder redimir a su pueblo. Pero mira acá lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora que nosotros tenemos un problema. Si la sangre de los toros, de los animales, no pueden quitar el pecado, ¿por qué es que Dios hace el sistema de sacrificios entonces? No tiene mucho sentido. La pregunta que yo les hago aquí es: ¿de dónde es que la sangre de los animales no pueden quitar el pecado? ¿Qué lugar se tenía que purificar? Porque el santuario terrenal, el lugar santo, se purificaba una vez al año, en el Yom Kippur, el día de expiación. Una vez al año el sumo sacerdote entraba allá y hacía expiación. Entonces la pregunta que nos queda aquí ahora es: si no puede quitar el pecado, ¿por qué razón no se puede quitar el pecado? Vayamos al el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
prácticamente todos los pecados, para la remisión de los pecados debe haber ¿qué entonces? Derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Mire qué interesante aquí. Pero el apóstol Pablo también, en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, nos acaba de mencionar que la sangre de los animales no es suficiente para limpiar, para la remisión de los pecados. ¿Por qué razón? Ahora nosotros estamos entrando ya al tabernáculo, estamos entrando al atrio. Y aquí nosotros vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué razón es que la sangre de los animales no puede purificar, no puede limpiar el pecado? Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 7. Filipenses capítulo 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muchas gracias. Entonces aquí ahora nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo nos da una indicación. Y ahora el apóstol Pablo viene diciendo que nosotros debemos tener el mismo sentir, el mismo principio de vida que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo como Dios, igual que Dios, no tomó por usurpación ¿qué? Ser igual a Dios, sino que se despojó, se anonadó, o sea, es decir, dejó toda su divinidad, toda su gloria, toda su majestad. ¿Y qué hace Él? Toma forma de ¿qué? De siervo. Y tomando forma de siervo, entonces la palabra despojar, no nadar acá, mis queridos hermanos, es vaciarse. Vaciarse de todo yo, de toda su gloria, de toda su majestad. La palabra siervo aquí, es que aquí pone la palabra siervo, pero en el original, en griego, es un poco más fuerte. La palabra aquí es esclavo. Entonces es decir que Cristo tomó la forma de esclavo para venir a este mundo aquí. Él tuvo que humillarse al extremo. La mayor humillación Cristo tomó para sí. Pero Él fue obediente hasta que, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que Cristo aquí fue obediente hasta el extremo y su obediencia lo llevó a ¿qué? A la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros estamos viendo aquí que el cordero cuando él era sacrificado ¿dónde? En el altar de sacrificios. Pero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿en dónde fue sacrificado? El libro de Gálatas, no vamos a abrir, pero el libro de Gálatas nos dice, maldito es todo aquel que es colgado ¿en qué? En un madero, en una cruz. Es decir, y aquí el apóstol Pablo dice que Cristo fue sumiso hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, una vez que el cordero sale del campamento, que le es llevado hasta dentro del atrio, y entonces ahí su instrumento de muerte, el mueble donde él era sacrificado, era el altar de sacrificios. La pregunta que yo les hago aquí en esta hora es, ¿qué simboliza o qué representa el altar de sacrificios? La cruz. Su símbolo es la cruz, porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿en qué instrumento Él iba a ser sacrificado? En una cruz. Es en una cruz que Cristo iba a ser
sacrificando, para poder entender mejor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes ahí, podríamos llamar personajes mesiánicos. Pero hay uno por excelencia que nos ayuda a entender la historia de Cristo, lo que el Padre y el Hijo iban a hacer. Y este personaje es Abraham y Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. El hijo tan amado, tan deseado, tanto por Abraham cuanto por Sara. Y un día, Dios el Padre, el Señor se manifiesta a Abraham y le pide algo a Abraham, que sacrificara a su hijo, su único hijo. Mire que la Biblia da énfasis, quiero que me entregues a tu hijo, tu único hijo a quien amas mucho. Lo lleves hasta la tierra de Moriah y ahí me le ofrece en holocausto. Para Abraham esta fue la petición más dura que Dios le podría haber hecho. Porque Abraham, no cuestionó cuando Dios mandó él salir de la casa de su parentela, de sus parientes. Abraham no cuestionó. Abraham fue, marchó y avanzó. Abraham no cuestionaba mucho a Dios. Sin embargo, en esta ocasión podemos ver claramente, la pluma inspirada es muy clara en decir que Abraham luchó con Dios en oración. Abraham pasaba días y noches en oración, porque en este momento que Abraham estaba pasando por una angustia, por una tortura mental, Satanás se manifiesta. Y ahora Satanás empieza a decir a él: ¿cómo es esto que Dios te va a pedir que sacrifique a tu hijo? Si Dios es amor, si la ley de Dios dice no matarás. Y ahora Dios te va a pedir que sacrifiques a tu hijo, si esa es una costumbre pagana, sacrificar a los hijos a los ídolos. Eso es cosa de tu cabeza, tú has imaginado. Sin embargo, Abraham despierta a su hijo, ni siquiera habla a su mamá, porque sabía que si él contara a Sara, Sara no iba a permitir, porque el amor de madre ahí hablaría más fuerte. Lleva a su hijo, y cuando están llegando a la tierra de Moriah, están para subir el monte. El hijo le hace las preguntas más cruel que él podría haber escuchado. Padre mío, ¿dónde está? Tenemos aquí la leña, tenemos el fuego para el holocausto. ¿Y dónde está el cordero? En este momento este padre con fe le dice: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, mi hijo. Llegando en este exacto momento en que el padre tiene que revelar a su hijo lo que él iba a hacer, Isaac aquí es una representación de Cristo. Porque Isaac aquí, él no lucha con su padre, sino que él consola y conforta a su padre. Y Isaac tenía plena fe, plena convicción que de entre los muertos Dios lo podía resucitar. Y este padre entonces, cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios se manifiesta. Y Dios impide que el padre sacrifique a su hijo. Y en este momento el cordero, Dios provee el cordero para el sacrificio. Pero cuando nosotros avanzamos en la historia, ahora nosotros encontramos el hijo en angustia, clamando a su padre, pidiendo dónde estaba la presencia del padre, buscando de su padre, porque lamentablemente él tenía que pasar solo por este dolor. Y como a las 3 de la tarde, el hijo clama: consumado está, consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Claro que Jesús no habló pausadamente y tranquilamente como yo les estoy diciendo acá. Fue un clamor. La palabra nos dice que Cristo clamó a potente voz. Pero en este momento, a las 3 de la tarde, dentro del santuario, el cordero estaba para ser sacrificado. Cuando Cristo entrega su vida,
hay un terremoto y el cordero en este momento logra escapar, porque el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado y ya no se necesitaba más sacrificio de animales. Y ahora podemos entender cuando el apóstol Pablo nos dice que la sangre de animales no es suficiente para limpiar el pecado, no es suficiente porque se necesitaba la sangre del verdadero cordero que es Cristo Jesús. Y en este momento allí el velo se rompe. Y cuando el velo se rompe, el que se separaba el lugar santo del lugar santísimo, era una demostración de Dios que todos estos rituales ya no se hacía falta, ya no se necesitaba más porque el sacrificio fue hecho. Y ahora en este momento el verdadero cordero murió y ya los animales no necesitan ser muertos porque la sangre de Cristo es suficiente para purificar, para limpiar todos los pecados. Es por esta razón que el altar de sacrificio es un símbolo de la cruz de Cristo y del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y es por esta razón que ya no necesitamos más hacer ningún sacrificio de animales, porque Cristo Jesús ya vertió su sangre en la cruz del Calvario. Y tú, mi querida hermana, y tú, mi querido hermano, en este momento tienes un sumo sacerdote que está intercediendo por ti, pero este sumo sacerdote también a la vez es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, pero fue inmolado también aproximadamente 2000 años atrás para darte esperanza y vida eterna. Pero una vez que nosotros comprendemos el importante sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, el siguiente paso que nosotros debemos dar, nosotros encontramos en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo ahora aquí nos viene diciendo que Cristo fue crucificado y nosotros debemos ser crucificados juntamente con Cristo. La pregunta que yo les hago aquí es, esta crucifixión que debemos nosotros pasar, ¿es una crucifixión literal o simbólica? Es algo que debemos entender. Y hoy, en lo que queda, los pocos minutos que nos queda, vamos a entender qué clase de crucifixión es esta. Para poder, hay dos pasos que debemos dar para estar crucificados juntamente con Cristo. Una es un paso individual. Este paso nosotros llamamos de justificación por la fe. Yo acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, o si estamos en el santuario, el sacrificio que fue hecho en el altar de sacrificios. Eso llamamos justificación por la fe. Fui justificado por el sacrificio de Cristo. Pero ahí no queda. Yo debo dar un segundo paso. Y cuando nosotros, una vez que entramos dentro del atrio, encontramos el altar de sacrificios, ¿cuál es el siguiente mueble que nosotros encontramos? Y ahí entra la pila o el lavacro. Es donde allí son lavados, y eso es una representación de la muerte para la vida. Pero este paso tiene que ser público. Acepta el sacrificio de Cristo, esto es algo individual, es una aceptación individual entre tú y Cristo, entre tú y Dios. Sin embargo, el siguiente paso que nosotros llamamos de bautismo, el paso del bautismo es algo público, porque ahora yo voy a mostrar públicamente a los hombres y al universo que yo acepté el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Yo tengo que mostrar, yo tengo que decir a las personas que yo acepto a Cristo. Es como un matrimonio. En un matrimonio, cuando el pastor, o si eres católico, el padre, el cura, ¿no? O si no tienes ninguna denominación religiosa, el juez de paz ahí pregunta, ¿tú aceptas a esta mujer como tu esposa?
uno tiene que contestar, pero es público. Contestar, sí, yo lo acepto, y haces un voto de fidelidad con esta persona y hasta que la muerte los separe. De igual manera con Cristo es, acepté el sacrificio de Cristo, perfecto, amén, gloria a Dios por esto. Pero una vez que yo acepto, entonces ahora voy a mostrar públicamente que yo he aceptado. Vayamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 al versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchas gracias. El bautismo entonces es una representación ¿de qué? De muerte y resurrección. Fuimos sepultados con Cristo. Ahora el apóstol Pablo cambia la palabra. Al principio él menciona, fuimos crucificados con Cristo. Debemos ser crucificados con Cristo. Ahora tú y yo debemos ser sepultados. ¿A través de qué? Del bautismo. Una vez que yo acepto entonces el sacrificio de Cristo, soy bautizado. Esa es una representación de la muerte. Pero muerte ¿para qué? ¿Para qué debo morir? ¿Para qué? Para los placeres, para la borrachera, para el pecado y para el mundo y para las cosas que el mundo tiene a ofrecer. Para esto es que el cristiano tiene que morir. Ahora la pregunta que queda aquí es, ¿qué una persona necesita? Una vez más vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es que una persona necesita para ser bautizada? San Marcos capítulo 16, versículo 16. San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora aquí vamos a entrar en un punto muy, pero muy importante. El primer paso, como mencionamos, para una persona ser bautizada es aceptar o creer en Cristo Jesús. Entonces, lo que una persona necesita para ser bautizado es creer. ¿Creer en qué? En el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a entrar en un punto que va a generar mucha discusión. Porque hay algunas personas que tienen la costumbre de bautizar a niños, a bebés recién nacidos. Pero el bautismo es símbolo de ¿qué? De muerte. Es un símbolo de muerte. Entonces, para que yo sea bautizado, para que yo sea muerto, crucificado con Cristo, tengo que reconocer que soy ¿qué? Pecador. Aceptar que necesito un Salvador y que el único Salvador es Cristo Jesús. Ahora la pregunta que yo hago es, un bebé de unas cuantas semanas de vida puede entender que él es un pecador, que él es un miserable y que él necesita de un Salvador? Pregunto, seamos honestos. Vamos a dejar la tradición a un lado. Seamos honestos. Y yo ver un poco más allá. Hasta niños de 7, 8, 9 o 10 años muchas veces no entienden esto. Para que la persona sea bautizada, ella tiene que reconocer primeramente, entender que simboliza el sacrificio. No podemos andar bautizando a la gente como sea. La persona, para ser bautizada, ella tiene que aceptar a Jesús en su corazón y entender su condición. Y hoy vemos personas bautizando a niños de 6, 5,
7, 8, 9, 10 años, niños que no entienden nada, que ni siquiera fueron doctrinados, que ni siquiera han estudiado la palabra de Dios, que han aceptado el sacrificio de Cristo, o entienden lo que simboliza y representa el sacrificio de Cristo, y se están bautizando. Y a los pocos meses o a los pocos años están fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen base, no tienen cemento. Por eso que el bautismo es algo muy serio. El bautismo es algo serio, mis queridos hermanos. No es algo para tomarlo a la ligera. Pero vamos a ver otro texto acá. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38. Hechos capítulo 2, 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire acá, mis queridos hermanos. El apóstol Pedro predica a sus hermanos, a los judíos. Y estos hombres, cuando escucharon la palabra de Dios, cuando escucharon el mensaje del apóstol Pedro, ellos se entristecieron en su corazón, se preocuparon en su corazón. Y la prueba más clara de que estos hombres se preocupaban por su salvación, preguntaron: Pedro, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Primero, arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? De los pecados. Aceptar a Jesús. El arrepentimiento y la aceptación de Jesús, ¿dónde viene? En la cruz, el sacrificio que le hizo en la cruz. Y el siguiente paso, entonces, ¿cuál es? El bautismo, para obtener la salvación. Pero lamentablemente hay muchas personas que dicen: no, espero que si no bautizo al bebé, entonces el bebé, si llega a morir, estará en el limbo. Y en el limbo es algo depresivo, no hay nada, estará vagueando allá por los siglos de los siglos sin fin. Pero la pregunta que yo hago es: ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Dónde la Biblia dice que el justo pagará por el injusto? Preséntame un texto, con todo cariño y respeto del mundo. Para que la persona sea bautizada, ella tiene que aceptar a Jesús. Pregunte a un bebé de 3 meses de edad, pregúntele a él: ¿tú aceptas a Jesús? ¿Tú confiesas tus pecados? ¿Reconoces que eres un pecador? ¿Qué te contestará el bebé? Dígame, ¿qué te va a contestar? Nada, nada. Porque para ser bautizado uno tiene que tener uso de razón. Lamentablemente, los bebés no lo tienen. Pero como yo les pregunté, dame un texto en que diga que el justo pagará por el injusto. Pero yo puedo mostrar un texto que es el opuesto a esto. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Miren acá que claro está este texto acá, mis queridos hermanos. El alma que pecar, esta va a morir. Entonces, ¿qué muerte es esta aquí? La muerte eterna, la muerte eterna. Pero aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo que el justo no pagará por el injusto. Es decir, que la injusticia del injusto no va a ser sobre el justo. Entonces, no hay base bíblica. Que el Hijo no fue bautizado, entonces Él va a pagar por los pecados de su Padre. No hay base bíblica para eso. La Biblia dice que esto no es cierto.
Pero aparte de esto, hay un segundo grupo que tiene por creencia bautizarse por los muertos. Y entonces digamos que yo, en mi infancia, mi familia y yo no hemos sido cristianos, no aceptamos a Cristo. Mis papás pasan al descanso sin haber aceptado a Jesús. Pero yo acepté a Jesús. Y entonces ahora, para que mis papás salgan del infierno, yo tengo que ir y bautizarme por ellos, porque mi justicia va a cubrir sobre el injusto. Pero la Biblia va diciendo que la justicia del justo no cubrirá al injusto. Es otro tema que no es bíblico. La persona para bautizarse, sea niño, sea adulto, lo que sea, tiene que aceptar a Jesús. Si la persona pasó al descanso sin nunca haber aceptado a Jesús, tú te puedes bautizar 1,000,000 de veces. Esta persona no será salva. Si en vida, la Biblia mismo dice que las cosas nosotros hacemos en vida, porque una vez que pasamos al descanso, se acabó todo. Eclesiastes mismo dice que los muertos nada es nada, nada saben, ni sus emociones, todo es puesto en el olvido. Entonces yo me puedo bautizar las veces que yo quiera por mi papá, por mi mamá, creyendo que mi justicia los va a cubrir y los va a sacar del infierno. La Biblia no defiende tal doctrina. Para la persona ser salva, ser salvada por Cristo, por Dios, tiene que aceptar a Cristo. La Biblia mismo dice que el que no tiene el Hijo ya está condenado. Y ahora podemos entonces entender mejor el texto de Gálatas, ¿no? Gálatas 2:20. Aquí entonces ya podemos entender de qué forma tú y yo podemos estar crucificados con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar crucificado con Cristo, mi hermano y mi hermana, no es pagar penitencia, no es pagar promesas. Estar juntamente crucificado con Cristo es haber aceptado el sacrificio de Cristo, haberme bautizado y muerto al mundo, sus placeres y sus concupiscencias. Esto es morir y estar crucificado con Cristo, porque Cristo vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Y porque Él vivió una vida perfecta, ahora Él nos ha dado el ejemplo y nos da el poder y nos ayudará a morir al mundo, a negar el mundo, a rechazar todas las cosas que provienen del mundo y vivir únicamente para Él. Es dejar las borracheras, la prostitución, la inmoralidad, la idolatría, la mentira, el engaño, todas estas cosas, dejarlos a un lado, ponerlas en el olvido y vivir únicamente con Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña estas tres primeras partes que miramos del santuario: el campamento, el atrio con el altar de sacrificios y el lavacro. El altar de sacrificios es la justificación por la fe. Cristo murió para pagar mis pecados, porque yo mismo no puedo pagar. Nada de bueno proviene de mí, nada de bueno hay en mí para que yo pueda pagar mis pecados. Pero una vez que yo acepto este sacrificio, ahora Cristo te invita a avanzar hasta el lavacro y ahí entonces ser sepultado. Las cosas viejas quedaron para atrás. He aquí que todas son hechas nuevas. Hay que proseguir a la meta
como el apóstol Pablo dice, una cosa hago, olvidando las cosas que para atrás quedaron, prosigo a la meta, y la meta nuestra como cristianos, ¿cuál es nuestra meta? Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no podemos hacer nada, mis queridos hermanos. Por esta razón que en este día yo te invito a ti, a que hagas un compromiso con Dios. Quizás un día tú has aceptado a Cristo, el sacrificio de Cristo, te has bautizado, has salido del campamento, has entrado en el atrio, aceptando el sacrificio de Cristo y te has bautizado. Pero hoy, por circunstancias de la vida, te has alejado de los caminos del Señor. Y hoy quizás te encuentras en una condición depresiva, tu vida ya no tiene sentido, no encuentras una esperanza para vivir. ¿Sabes por qué esto pasa? Porque muchas veces nos hemos alejado de Cristo. Y es por eso que Cristo diariamente nos llama: salga del mundo, deje el mundo y sus cosas y venga hacia mí. Hay muchos placeres en el mundo, sí lo hay, yo sé que hay. No voy a negar, no voy a tapar el sol con el dedo. Hay muchos placeres, hay cosas que al momento es lo mejor que hay, sí, pero es algo momentáneo, no es algo eterno. Cristo te invita hoy. No dejes pasar la oportunidad, porque quizás hoy es la última oportunidad de salvación que tú estás teniendo. Tú y yo no conocemos el día de mañana. Quizás mañana Dios nos llama a pasar al descanso. Y si pasamos al descanso, ¿qué pasará con nosotros? Acepta a Cristo una vez más en tu vida. Acepta el sacrificio de Cristo. Entrégate a Él, porque Él es el único que puede dar un sentido a tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Este es mi deseo y mi oración a cada uno de ustedes. En este momento invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una palabra de oración. Santo eterno Dios, que sus moradas están en los más altos de los cielos. Te agradecemos, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote que está en el santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero también agradecemos por el sacrificio que el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha hecho por cada uno de nosotros aproximadamente 2000 años atrás. Cuando tú enviaste a tu Hijo a vivir en este mundo una vida santa, una vida perfecta, para que su sacrificio pudiera purificar el lugar que necesitaba ser purificado, y que no es el santuario terrenal, sino el santuario celestial. Y hoy Él está allí intercediendo por nosotros, y queremos pedir, Señor, que tu Santo Espíritu no se aparte de nosotros, que tu Santo Espíritu no nos abandone, siga motivándonos a poder crecer cada día más. Y en esta hora también quiero pedir por las personas que están mirando este tema, Señor, que su gracia, que su paz pueda ser por ellos. Si hay alguien aquí hoy, Señor, que ha perdido su primer amor, que ha dejado, Señor, de creer en la salvación, que anda en un mundo de promiscuidad, quiero pedir por ella en esta hora, que tu gracia, que tu Espíritu lo pueda alcanzar y que esta persona pueda volver a ti. No pedimos que vuelva a la iglesia, porque la iglesia no salva a nadie. El único que nos puede salvar es tú y el sacrificio de Cristo. Gracias te damos por todo, todas esas bendiciones. Nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.